Bienvenidos al podcast Tu Psicólogo 69. El día de hoy hablaremos acerca de la educación inclusiva. Nos acompaña la psicopedagoga Vanessa Barragán. Yo soy Dayana. Y yo soy Stalin. Bienvenidos. Bienvenido, Vane. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias, Vane. Coméntanos un poquito acerca de tu formación profesional, Vane. Bueno, yo soy psicopedagoga, tengo formación en necesidades educativas específicas y educación inclusiva. También soy especialista en evaluación e intervención psicopedagógica y pues actualmente me encuentro en la clínica psicopedagógica laboral. Comencemos preguntándole a Vane, ¿qué es la educación inclusiva, Vane? Coméntanos. Listo. Bueno, la educación inclusiva es un enfoque educativo, sí, que ha adoptado nuestro sistema de educación ecuatoriano. Básicamente, lo que dictamina la educación inclusiva es que todos los estudiantes, independientemente de su condición, deben ser aceptados en las instituciones educativas. Se debe de garantizar el acceso, la permanencia y la culminación de los estudios en el sistema educativo. Y pues básicamente esta educación inclusiva lo que promueve es la apreciación de la diversidad y que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de diversidad, ¿a qué te refieres con la diversidad? No sé, hay diversidad de género, hablamos también de necesidades educativas especiales. ¿Cómo se da esta inclusión en el área educativa? Ya. Bueno, el enfoque que tiene la educación inclusiva es promocionar la diversidad, pero a veces solemos confundirlo como que la diversidad solamente estamos refiriéndonos a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, por ejemplo, o con discapacidad o con trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, no es así. Más que nada, el enfoque de la diversidad que queremos dar es que todos somos diversos y tenemos características que nos van a ser diferentes unos de otros, ¿sí? Entonces, un poquito como para apreciar la diversidad, no solamente debemos de tomar en cuenta a estos estudiantes con condiciones diferentes, sino apreciar en sí a todos. Sí, eso es el enfoque que tiene la educación inclusiva. Genial, Vane. Algo me parece muy importante también aclarar. A veces también suelen confundir, por ejemplo, qué es la integración educativa en la inclusión educativa. ¿Sí? Sí, son términos justamente que se suelen utilizar de forma arbitraria, ¿sí? Bueno, yo he tenido como parte de mi experiencia en las instituciones educativas, lamentablemente en algunas instituciones se suele hacer solamente integración educativa, ¿ya? ¿A qué nos referimos nosotros con esto? Que, bueno, se les accede a los estudiantes ingresar a las instituciones, ¿sí? No obstante, no se toma mucho en consideración, por ejemplo, qué requieren estos estudiantes, tampoco se adapta la metodología o los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, muchos estudiantes, por ejemplo, con síndrome de Down o con discapacidad intelectual, se les pone a hacer ciertas actividades, pero solamente como para entretenerlos, ¿sí? Yeah. Entonces, es muy lamentable esto. Sin embargo, la inclusión educativa, el enfoque que tiene es no solamente que ellos accedan, sino que ellos puedan ir avanzando en cuanto a su aprendizaje y que realmente se les enseñe lo que ellos necesitan saber. Vanessa, frente a esta discriminación, ¿no? Digámoslo así, de integración con inclusión, ¿existe legalmente algún reglamento, algún decreto, yo qué sé? ¿Cómo está la ley en el Ecuador? ¿Qué leyes amparan a la educación inclusiva? Ya, esa es una pregunta muy importante, sí, porque, bueno, yo tuve una experiencia en una institución escuchándole a una docente que le decía a una mamita que tenía un hijito con autismo. Esta profe le decía que ella le estaba haciendo como un favor cuando realizaba estas adaptaciones curriculares para su peque, ¿sí? Y lastimosamente, pues muchos padres de familia desconocen sobre el marco legal que existe en la educación inclusiva. Nosotros tenemos muchísimas leyes que los amparan, pero específicamente tenemos dos de esas muy importantes. La primera es del Reglamento General a la LOEI, sí, es del artículo 10 de la flexibilización curricular. Dentro de esta flexibilización curricular nosotros tenemos las adaptaciones curriculares, justamente que son estas modificaciones que se hacen al currículo, y a partir de esto nosotros vamos a enseñar a cada estudiante
dependiendo de lo que él requiere, ¿sí? Y adaptando la metodología, algunos materiales, la evaluación, ¿sí? Dependiendo del diagnóstico que tenga el peque. Otro artículo muy importante es de la reformatoria, la LOEI, que es la más actualizada, el artículo 47 de las necesidades educativas específicas, y justamente en este artículo nosotros hablamos de que todos los estudiantes deben acceder a las instituciones educativas que ellos deseen, ¿sí? Y pues no se les puede rechazar el cupo por ningún tipo de condición que ellos posean. También aquí hablamos nosotros un poquito de las evaluaciones psicopedagógicas que vienen siendo como un derecho de los peques, porque en esta normativa nos dice que a partir de una evaluación psicopedagógica se va a adaptar y se va a individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, entonces esto es importante que los padres de familia pues lo conozcan para que podamos ir garantizando y que no se vulneren los derechos de nuestros peques. Ya, una pregunta, Vanessa. Muchos papitos, mamitas estarán preguntando, ¿por qué la institución educativa particular o privada le negó el cupo a mi hijo? Uh-huh. Si me solicitaron una evaluación, ¿qué es lo que está pasando, no? Y actualmente para poder entrar a la institución solicitan una evaluación psicopedagógica, que tú ya lo mencionaste. ¿Por qué no me dan el cupo? ¿Están discriminando al niño estas instituciones? ¿Podemos recomendar algo a los papitos referente a eso, por favor? Sí, justamente, no sé si ha visto casitos y esto es lamentable porque pues no se tiene una formación, a los papitos nadie les capacita sobre estos temas, entonces lamentablemente los padres no saben que es un derecho de los estudiantes la educación inclusiva y que pues ellos pueden acceder a la educación ordinaria o especializada según requieran los padres. Entonces, bueno, lo que yo consideraría, el primer punto siempre es informarse, ¿no? Este es un espacio muy importante, muy valioso, que les va a ayudar a los padres de familia también a tomar en consideración estos aspectos y poder hablar con las autoridades, porque claro, si se está haciendo estos procesos como de discriminación y se niegan los cupos, entonces claro, estamos ahí vulnerando los derechos de los estudiantes. Vale, mencionaste anteriormente que tú tuviste la experiencia de trabajar en los DS, ¿no? Uh-huh. Entonces, coméntanos un poquito ya, ¿cómo abordan la educación inclusiva dentro de las instituciones educativas? Bueno, realmente este tema es bastante complejo, sí, porque es un desafío para no solamente los padres de familia que reciben diagnósticos de sus pequeños con algunos trastornos del neurodesarrollo, dificultades de aprendizaje, sino también para los profes, porque normalmente no se les suele como capacitar en estos temas, ¿sí? Entonces, claro, yo tuve esta experiencia que no fue muy grata en algunas aulas de clase de algunas instituciones, que teníamos estudiantes que tenían discapacidad intelectual leve o TDAH, sí, entonces ellos sí estaban dentro del aula de clase, aparentemente realizando ciertas actividades, pero no tienen estas actividades ningún fin pedagógico. Sí, entonces se les ponía a recortar, a pintar, pero ya son actividades muy repetitivas, ¿no? Que claro que estas actividades son importantes, pero si ya son repetitivas, no tienen ningún objetivo de aprendizaje, entonces básicamente no le sirven de nada al estudiante y realmente no se especifica, por ejemplo, qué perfil cognitivo tiene este peque, cuáles son las fortalezas de este peque, qué requiere aprender este estudiante. Entonces, sí, lastimosamente esa ha sido mi experiencia. No digo que en todas las instituciones se maneje de esta forma. No obstante, pues, en algunas instituciones fiscales, por todos los factores limitantes, podría decir yo, sí se ha ido presentando como estas situaciones. Ya, qué chévere. Bueno, bonito saber que estuviste o pasaste por un DS. Ahora, actualmente trabajas como psicólogo en un consultorio, no sé, los casos que te llegan en relación yo que sé, a problemas específicos de aprendizaje, o como tú dices, ¿no? Sacar un diagnóstico, hacen algo donde tú trabajas para que las instituciones educativas acojan ese informe y puedan apoyarse para realizar esta inclusión.
Claro, bueno, justamente, ¿no? Yo vengo de parte de la Fundación Psicocausal. Sí, nosotros realizamos informes psicopedagógicos y siempre se trabaja desde la parte de ir apoyándonos, ¿sí? Como la familia, la escuela y también las autoridades. Entonces siempre se hace como esta devolución con los DESES y se hace este apoyo, sí, dependiendo de lo que requieran los estudiantes. Entonces siempre es importante como trabajar en conjunto y hacer las devoluciones pertinentes, porque hay muchos docentes, ¿no?, que no conocen sobre necesidades educativas y tal vez que no han recibido esta formación y no saben cómo abordar con estos estudiantes en el aula de clase. Sí, listo. Vane, es más que claro que la educación inclusiva enfrenta bastantes desafíos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bastantes barreras, digámosle así. ¿Cuáles crees tú, Vane, que son esas barreras que enfrenta la educación inclusiva? Bueno, realmente existen muchísimas barreras. Dentro de esto tenemos el factor económico, sí, que es, la verdad, ha limitado bastante a algunos profesionales de la educación de poder realizar bien su trabajo, porque sabemos que estudiantes con necesidades educativas, con ciertas condiciones, requieren otro tipo de materiales para ellos acceder al conocimiento, que muchas veces son costosos de adquirirlos, que las instituciones no tienen como este acceso a estos diferentes materiales. Entonces, este es un factor limitante. También el otro factor es el hecho de que no se suele hacer capacitaciones constantes a los profes y ellos no tienen mucha formación, lamentablemente, en lo que son las adaptaciones curriculares o la planificación curricular. Entonces, claro, el DS debe ser un ente que apoye a estos docentes y pueda irles como un poquito guiándoles, ¿no?, en qué debería hacer con este peque, cómo le debería enseñar. Pero también otro factor importante ahí es que no hay muchos profesionales de eso. Entonces suele haber un psicólogo para muchísimos estudiantes que manejan estudiantes desde inicial, los de básica, los de bachillerato, y solamente es un psicólogo. Entonces, ¿cómo podemos cumplir nuestras funciones si no tenemos un equipo, ¿no? Si no tenemos un equipo multidisciplinario, si solamente hay el psicólogo clínico o solamente el psicólogo educativo. Entonces, este es un tema bastante complejo que, como yo digo, ¿no?, la educación inclusiva no solamente compete a los profesionales de la comunidad educativa, sino también es un problema ya que requiere responsabilidad del Estado, ¿sí? Entonces, todos estos factores como que limitan el hecho de que se lleve a práctica la educación inclusiva, porque en papel ya está todo dicho, ¿no? Pero a veces como que llevarlo a las aulas de clase es bastante complejo. El gobierno, como tú lo dices, la responsabilidad del gobierno del Estado, por medio del Ministerio de Educación, se dice que se ha realizado una actualización, no sé si tú tienes conocimiento, por favor, en relación a la contratación de psicopedagogos de apoyo para el departamento de ese. ¿Cómo está ese tema? ¿Será que esto nos está ayudando o nos va a ayudar para que se aplique la educación inclusiva? ¿O cómo va a ser la funcionalidad de este equipo? Porque si bien es cierto, ya el psicólogo no va a estar solo, va a tener el apoyo del psicopedagogo. Ahora la pregunta es, ¿el psicopedagogo será el que se encargue de realizar el procedimiento para realizar la educación inclusiva? ¿O le dejará en manos del psicólogo, del analista, de ese, no sé? ¿Tú tienes conocimiento de cómo se está dando? Un punto también. O el abordaje, ¿cómo va a ser? Exacto. Bueno, actualmente sí, ¿no? Ya se han abierto, como decir, estas plazas para algunas instituciones fiscomisionales y también fiscales, sobre todo. Lamentablemente, pues, yo espero que sí haya como un cambio, sí, un impacto positivo cuando ya existan como un mayor número de profesionales. No obstante, siempre es importante como el trabajo multidisciplinario y en equipo, ¿no? Porque muchas veces sí suele haber como problemas en la comunicación, sobre todo en las instituciones fiscales, con los DS y los analistas de los DS o las UAI. Entonces,
En general, esto es un trabajo en conjunto. No se les puede dejar solamente al psicopedagogo del DES, ¿sí? Porque ese también debe hacer un seguimiento a los docentes, el docente tutor, los padres de familia, los terapeutas que acompañan en las intervenciones a los estudiantes que tienen diferentes condiciones. Entonces, en realidad, para que se dé la educación inclusiva, requiere del apoyo de toda la comunidad educativa y de los profesionales externos también que trabajan con los estudiantes que tienen diferentes condiciones. Justamente, Vane, coméntanos de qué forma o de qué manera pueden contribuir los docentes, pueden contribuir los profesores en la educación inclusiva, ¿no? Bueno, la verdad, el papel del profe, del docente es muy importante. Y yo algo importantísimo que siempre voy a decir es que no nos olvidemos de esta parte humana, sí, como profes, de poder promoverla. A veces tenemos que, claro, como docentes, cumplir con un pénsul de estudio que es muy rígido con el Ministerio de Educación, pero nuestros peques, al menos en terapia, tienen historias muy similares, ¿no? Nos dicen que suelen ser víctimas de discriminación, de acoso escolar, de bullying escolar, porque claro, he tenido peques que no son alfabetizados y ya están en quinto de básica, que están en séptimo de básica, y entonces dice, claro, mi compañerito me dice tal y tal cosa, y yo siempre digo que hay que hacer procesos de sensibilización y los docentes también deben ayudar a promover el hecho de que seamos compañeros entre todos los estudiantes, independientemente de que mi compañerito se le dé mejor el área de matemáticas o de lenguaje, tratemos de apoyarle, ¿no? Y tratemos de evitar estos comentarios que muchas veces no solamente a los peques les llega como que a afectar, sino también a las familias, ¿no? El hecho de que a mi hijo le estén discriminando o no le quieran hacer partícipe en los grupos de trabajo. Entonces, como docente, un primer así granito de arena, un primer paso que podemos dar para promover esta educación inclusiva es siempre la sensibilización a los estudiantes, trabajar en conjunto con el DS también para que realice estos talleres de sensibilización y pues siempre estar en constante capacitación sobre estas necesidades educativas. Y ese es un tema muy importante, la capacitación. En realidad, estos temas para la comunidad educativa es algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, pero no se lo ha tomado en cuenta. Ahora, si bien es cierto, las instituciones educativas fiscales están pasando por situaciones lamentables, desde el mismo hecho de que el gobierno no tiene a veces dinero para solventar los pagos. Y alguien me decía que existe una unidad de apoyo gratuita. ¿Cómo funciona esta unidad de apoyo gratuita para realizar estas evaluaciones? Se llama UDALI, ¿verdad? Claro. Para realizar estas evaluaciones y poder contribuir con la institución educativa y que se dé este primer paso, ¿no? De la inclusión. ¿Cómo funciona este tema, Vanessa? Bueno, el primer paso siempre parte desde el docente, ¿sí? Porque él pasa la mayor parte del tiempo con los estudiantes, ¿no? Entonces ellos tienen que ser muy minuciosos, muy observadores. Siempre nos vamos a dar cuenta ya como profesionales con experiencia que peque tiene como cierto retraso en el aprendizaje. Entonces, a partir de que el docente ya con su ojo especialista puede ir determinando que este pequeño avanza, pues se levanta un informe, ¿sí? Y se lo lleva al DS, ¿sí? Entonces, aquí se dictamina en este informe qué dificultad se ha visto en el peque y también el docente qué ha realizado, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Decimos, este peque no está trayendo las tareas y ya el DS, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros como docentes también tenemos que hacer un previo seguimiento, ¿no? No podemos decir que todo sea alguna discapacidad o algún trastorno de aprendizaje. Simplemente puede ser pues que en el día anterior tal vez sus papás se pelearon, algo por ahí pasó, entonces el peque no realizó las tareas o está un poco distraído porque no desayunó bien, etcétera, ¿no? Entonces hay bastantes factores que van como que a influir en esta situación. No obstante, pues cuando ya
sea certero esto de que este estudiante realmente no está avanzando, si se hace este informe, se envía a los DESES y los DESES se encargan de hacer socialización con la UDAI. Sí, entonces se hace este envío también de documentación a las UDAI y a partir de esto pues se requiere una evaluación psicopedagógica y las UDAI suelen hacerlo. Ahora, ¿cuál es la contraparte de las UDAI? Es que se toma muchísimo tiempo, sí, porque la demanda es increíble de las instituciones educativas que requieren estas evaluaciones. Entonces, en la UDAI, lamentablemente, pues no se suele realizar evaluaciones integrales. Sí, normalmente se hacen más en la parte cognitiva, que claro, es muy importante, y sí suelen demorarse muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, a veces no se puede avanzar con los peques porque no se les ha dado como un cupo, podríamos decirlo así, en la UDAI. Entonces, O sea, ¿trabajan con turnos? Exactamente, por turnos. Ya. Entonces dice, por ejemplo, de aquí a unos 3 meses tiene que esperar para que se le realice la evaluación. Wow, increíble. Ujú. En relación al trabajo que realiza la UDAI, porque lógicamente es gratuito, Claro. sabemos que es gratuito, Ujú. en el Ministerio de Salud Pública también es gratuito. Ahora, ¿tú qué recomendarías a los papás, a los padres de familia, en caso de que necesiten una evaluación urgente, una evaluación de, yo qué sé, máximo en 2 semanas? ¿Tú recomendarías un centro psicológico externo o un consultorio externo? A pesar de que, claro, te escuché que trabajas tú en una fundación, no sé, ¿qué les recomendarías a los papitos? O que esperen cuando les toque el turno. Ya, claro. Pues eso es lamentable, ¿no? Porque muchos papitos, por este factor económico, no pueden acceder a centros psicológicos en donde el precio de una evaluación es bastante elevado, ¿sí? Entonces, suelen esperar hasta que, pues, la UDAI les proporcione un turno para realizar la evaluación a los pequeños. Sin embargo, pues, se sigue como que retrasando los procesos. Entonces los pequeños en las aulas de clase siguen como que medio ahí tratando de adquirir ciertos conocimientos, pero no se ve grandes avances. Entonces lo que yo recomendaría, claro, es que sí se busque opciones, no solamente pues en centros psicológicos, sino también en fundaciones, sí, justamente. Pues bueno, como parte de la Fundación Psicocausai, los precios son muy módicos, tratamos de hacer una ayuda social. Sí, entonces, así como la Fundación Psicocausai, pues hay más fundaciones en las que los papitos puedan ellos ir determinando las mejores opciones para sí mismos y pues ir accediendo a estas evaluaciones que son muy importantes porque a partir de esta evaluación nosotros vamos a determinar el diagnóstico, ¿sí? Y a partir de este diagnóstico irle recomendando lo mejor, ¿sí? Para que se lleve a un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo más importante es que se los incluye. Exactamente. Recordemos que aquí la comunidad y la familia cumplen un papel, ¿no? Entonces también acláranos un poco, ¿qué rol cumple la comunidad y la familia en la educación inclusiva? Bueno, ellos cumplen el rol principal, ¿no? Porque son los representantes de los peques y, bueno, algo importante, ¿no? Ya que topas el tema de la familia, es que cuando a una familia se le da este diagnóstico, por ejemplo, de autismo, de TDAH, los padres pasan por un proceso como de duelo, ¿sí? Muchas veces ellos niegan los diagnósticos, sí, porque es bastante fuerte, ¿no? Que uno como padre le digan su hijo tiene discapacidad intelectual, o tiene autismo, o tiene dislexia, sí. Entonces, yo considero siempre que como profesionales externos o docentes seamos un poquito empáticos con los padres, porque a veces, claro, se ve como esta falta de compromiso en algunos papitos que no cumplen con las terapias, o solamente están un tiempito y luego ya les atan, o cambian a cada rato de profesional. Entonces, sí es un llamado más que nada a los padres a que entre más pospongamos el hecho de que no esté, si es que nuestro hijo necesita terapia, no esté llevándola a cabo, va a tener mayores dificultades a futuro, ¿sí? Entonces, un poquito llamar como esto de la sensibilización a reflexionar sobre si le proporcionamos las ayudas pertinentes a los peques de forma temprana, ellos también van a poder ir avanzando en el aprendizaje.
Gracias, Vane. Y no solo a la familia, sino también a los maestros. Vane, ¿qué recomendaciones tú le darías a esa comunidad educativa, a las familias, para que puedan abordar esto de la educación inclusiva? ¿De qué forma lo pueden hacer? Bueno, en primera instancia, ¿no? Como estábamos un poquito comentando, siempre hacer estos procesos de sensibilización y también empaparnos un poquito en lo que son las adaptaciones curriculares. Sí, normalmente en las evaluaciones psicopedagógicas ya se establece qué tipo de adaptaciones, pero para los profes sí es bastante complejo, ¿no? Porque muchos profes a mí me han dicho, a mí no, en la universidad no me han dado como esto de las adaptaciones, entonces ellos como que son un poco, sí, no se suelen asustar, no tengo ya algunos profes que dicen, ya me tocó un estudiante con autismo y yo qué le enseño o cómo le enseño, ¿sí? Entonces es importante siempre estar en constante capacitación y sobre todo empaparse en esto de las necesidades educativas específicas. Muchas veces yo digo, nosotros cuando planificamos una clase debemos planificar para todos y pensando en estos pequeños que tienen diferentes condiciones. Porque cuando planificamos una clase dirigidos para ellos, no solamente se benefician ellos, sino se benefician todos. Sí, por ejemplo, hablemos de un estudiante, yo tengo, digamos ya, en una clase un estudiante con TDAH, sí, entonces él va a requerir pausas activas, por ejemplo, sí. Si nosotros implementamos en la clase ejercicios de gimnasia cerebral, ejercicios de relajación, de respiración, no solamente le vamos a beneficiar al estudiante con TDAH, sino que todos van a disfrutar de la clase, ¿no? Entonces, a partir de la emoción, está comprobado científicamente que las personas aprendemos y nos motivamos. Entonces, siempre para los profes en esas planificaciones de aula, tomar en cuenta diferentes recursos, ¿no? Implementar actividades que sean visuales, que sean auditivas, que sean kinestésicas, ¿sí? Entonces, todo esto no solamente va a ayudar a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, por ejemplo, sino también a todos. Y todos van a ir avanzando y participando, ¿no? No excluyendo. Todo lo que tú acabas de mencionar, lo hablamos en el podcast de la dislexia, precisamente con Majito, ¿no? Que nos debe estar viendo. Saludos. Eh, ¿Cómo interviene el DUA? ¿Qué es el DUA, no? Ya hablamos de esto, pero ¿qué es el DUA? Y si este es inclusivo, no es inclusivo, ¿qué es el DIAC frente a las adaptaciones curriculares? ¿Estas son inclusivas, no son inclusivas? ¿Por qué te pregunto esto, no? Porque ha habido papitos que nos preguntan, y es bueno salir de estas dudas, ¿no? Mi hijo tiene adaptación curricular y él no hace las mismas tareas que los demás. Ujú. ¿Es inclusivo? ¿O lo estamos excluyendo de un proceso aprendizaje, de aprendizaje? No sé. Coméntame, Ya. Vanessa, por favor. Ya, eso es un tema bastante como de debate, ¿no? Porque cada Claro, uno tiene como su perspectiva y si nos podemos analizar así, decimos, claro, entonces le están como excluyendo porque le están haciendo realizar otras actividades. por supuesto. Ya, bueno, la educación inclusiva, claro que tiene muchísimo que ver con el DUA, que es el Diseño Universal del Aprendizaje, que justamente es lo que se está promoviendo desde el Ministerio de Educación actualmente. Bueno, lo que nosotros decimos cuando hablamos de educación inclusiva es ligarnos bastante a la equidad, ¿ya? ¿Y qué nos dice la equidad? Que a cada uno se le dé lo que necesita, ¿sí? Entonces, sí, dentro de esta premisa, que es un poco coloquial, pero ¿a qué nos referimos, no? Que si mi estudiante requiere que le enseñemos las vocales porque no sabe, entonces debemos de enseñarle las vocales. Sí, porque él debe partir desde esto. Entonces, no podemos enseñarle ya a comprender textos, por ejemplo, poéticos, porque no sabe las vocales. Entonces, simplemente nosotros, con las adaptaciones, lo que se intenta es que podamos como individualizar un poco el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero parte mucho esto desde cómo se planifica la clase, ¿sí? Porque algunos profes, como yo he tenido o sea, evidenciado estos casitos, que
claro, se le da una actividad diferenciada al peque, pero no se hace procesos como, por ejemplo, trabajos grupales o no se les hace trabajar en conjunto. Sí, entonces eso es una de las fallas, podríamos decirlo. Por eso también como que se puede ver como discriminación. Sí, porque claro, mi peque que necesita aprender las vocales está como allá en una esquinita en el salón, solito, y pues cuando hacen trabajos grupales están acá y el peque está por allá o está al ladito del profesor y no interactúa con nadie más porque los otros compañeros como que dicen, él no sabe lo que nosotros sabemos. Entonces, esa es la falla, ¿sí? Por eso es que muchas veces nosotros creemos que, claro, ahí está existiendo más bien como segregación, ¿no? Pero el problema aquí es de cómo se van adaptando las actividades, o sea, cómo se proponen las actividades en el aula de clase. Entonces, lo que se propone con el DUA básicamente es que nosotros cuando planifiquemos pensando en los estudiantes con dificultades de aprendizaje porque beneficiamos a todos. Sí, entonces, mayoritariamente se suelen hacer, sí, como que trabajos cooperativos. ¿Para qué? Por ejemplo, si no sé, en mi clase yo tengo que enseñar cómo los tipos de textos, cositas así, y mi estudiante no sabe las vocales, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a hacer un grupito, igual le voy a incluir en el grupo y le voy a decir, por ejemplo, a partir de las imágenes, a él le voy a poner imágenes y le voy a decir, tomen en cuenta la opinión de él. Y tú no le voy a hacer leer, lógicamente, porque no sabe, pero le voy a decir que él me dé su criterio y que opine con los compañeros a partir de lo que puede observar. Sí, entonces ahí estamos hablando de procesos de inclusión. Sí, entonces es importante que los profes sean muy creativos en cómo proponen las actividades en clase, porque a veces dicen, es que si no sabe leer y cómo, o sea, y cómo le voy a hacer que participe con los otros compañeros. Pero ahí tenemos que ser un poquito innovadores, con el uso de la tecnología también ayudarnos y pues ir implementando este tipo de actividades para que él pueda compartir también con los compañeros. Ahí es donde es importante que los maestros sepan de técnicas o estrategias de cómo llevar el aprendizaje con niños que tienen estas dificultades, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí es muy importante que la gente sepa y los docentes que están atrás de la cámara viendo esta entrevista, este video. Nos generen preguntas, ¿no? Nos generen preguntas. Y si ven la necesidad de que abordemos un tema más profundo, nosotros lo hacemos con gusto. Tal vez sea con Vanessa o con otros profesionales, pero nosotros estamos aquí para solventar estas dudas, ¿no? Justamente me llegaba un mensajito haciéndome esta pregunta que para mí es un poco controversial. El hecho de que las docentes, no digo todas las docentes o los docentes, pero hay docentes que en su primera instancia de identificación del problema, de un caso específico, comienzan a tachar al niño. Uh-huh. Comienzan a tachar. Es que al niño se le hace adaptación porque es discapacitado. Porque es que tiene dislexia, es que tiene TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es que tiene en muchos casos, ni siquiera existe un diagnóstico claro, pero el docente ya comenzó a tachar. Nos salimos del parámetro inclusión, podríamos hablar incluso de maltrato psicológico. Claro. Y esto que escuchen los padres, porque ojo, ha habido casos donde el docente, sin tener la preparación de psicología, ya están incluso dando diagnósticos. ¿Qué podríamos recomendar a la sociedad educativa, a los docentes, a los padres de familia, para que esto no se dé? Uh-huh. Porque vuelvo a repetir, y algo que me está también llamando la atención, no solo en este podcast, es el maltrato. Es el maltrato hacia el infante, maltrato psicológico, y cómo ciertas personas, incluso sabiendo que estamos tratando de que la educación evolucione, continuamos con ideas falsas y potenciando el maltrato físico. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, mi Vane, recomiéndanos, por favor,
a todos quienes estamos alineados a la parte educativa, a la parte psicológica, este tema. Bueno, sí es lamentable, ¿no? Estos casos. Como profes, siempre debemos de ser muy cuidadosos con los términos que utilizamos, con las expresiones que les decimos a nuestros pequeños. Sí, aquí es un llamado como de atención a los profesores, sobre todo, que no demos diagnósticos, no somos especialistas en esto, entonces tratemos de evitar más bien a los padres, incentivarles a que les realicen la evaluación y que, pues, claro, existe profesional para cada área que le va a poder orientar. Entonces, desde esa perspectiva, considero que es importante un poquito sensibilizarles a ellos también, a los profes, para que no lo tomemos estos temas muy a la ligera, porque estamos trabajando con seres humanos. Lógicamente, si un pequeño que no ha tenido el diagnóstico, podemos decir, de discapacidad, y le decimos que tiene algún retraso mental o alguna discapacidad, pues le va a llegar a afectar y le puede hasta llegárselo a creer, sí. Y claro, ha habido casos, ¿no? Y entonces es bastante complejo luego llevar el proceso emocional de estos pequeños que se quedan con secuelas muy grandes de no sentirse capaz de hacer las cosas o de ya no querer ir a la escuela, ¿sí? Entonces, a los padres más bien, si es que han tenido estas experiencias de que los profes ya les están como que dando un diagnóstico, no hacerles caso, podría decirles, porque los profesores no tienen, ¿no?, la licencia como para diagnosticar. Entonces, más bien, como padres de familia, si hemos tenido estas experiencias, acudir donde profesionales, psicopedagogos, psicólogos clínicos, psicólogos generales, sí, que les puedan apoyar en estos procesos, que puedan realizar con un equipo multidisciplinario un diagnóstico y recomendaciones pertinentes para el pequeño. Qué chévere, qué chévere. Muchas gracias, Vanessa. Mira, esto es importante que sepan los papitos, que existe un profesional para cada área. Y no duden en buscar ayuda, no duden en buscar ayuda. Yo siempre les digo, como tienen su médico de cabecera, en la actualidad deben tener su psicólogo de cabecera, porque los niños, el ser humano está en constante evolución, y los niños de ahora, nada que ver con los de antes, ¿no? Justo conversábamos tras cámaras sobre el tema de cómo fuimos nosotros criados. Con la educación también, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la educación? ¿No? Yo hasta ahora recuerdo, Daya, mira, te cuento, que la escuelita donde yo estudié, mi profesor, que hasta ya finadito, sí, nos sabía poner las manos en el pupitre de esta manera, y porque uno falló, todos pagan. ¿Y cuál era todos pagan? Con una reglita de madera, y nos daba en las manos. Y muchos de nosotros que ni siquiera teníamos algo que ver con ello, ¿no? Perdón que me salte de tema, pero ahí no hay inclusión para nada, y seguimos con el tema de potenciar el maltrato. Pero en aquel tiempo, incluso se decía, ¿no? Verá, profesor, usted es el segundo padre, y les daban la potestad para que nos maltraten, nos castiguen de esa manera. No sé hasta qué punto decirlo fue bueno o fue malo, pero ya hasta ahora tengo traumas. Pero claro, digo, ¿no?, de forma literal. Ahora, sí se está potenciando el maltrato. No se está dando inclusión. La sociedad se está dejando llevar ahora no tenemos el tema de TikTok, tenemos el YouTube, las redes sociales. Para nosotros, pues queremos que llegue este mensaje de aprendizaje, de evolución, de conocimiento, y lastimosamente nos estamos dejando llevar de videos falsos, en donde hace poco yo veía, Iván, y tú también quisiera que me ayudes con tu criterio profesional, a dos niños, el uno de unos 10 años, el otro de unos 8 añitos, y con un cabresto en la mano, y le decía, para que no seas mujeriego. Hasta cierto punto me causa gracia, pero hasta cierto punto me da tristeza, porque primero, el cabresto no es un psicólogo. El cabresto es un amarre de cuero de vaca que deja huellas y marcas en la piel.
no sé si así aprendemos. Creo que hasta cierto punto a algunos animalitos se los arrea para que hagan su trabajo, como los toros con esto. No somos animalitos. ¿O qué tipo de castigo están utilizando los padres actualmente también, no? Exactamente. Por supuesto, en el medio social, en el medio educativo. Si hablamos de inclusión, primero debemos eliminar el maltrato. Maltrato psicológico, maltrato físico, infantil, negado para poder iniciar con este gran tema que es la inclusión educativa. ¿Qué opinas, Vane? ¿Qué opinas, Daya? Cuéntame. La sociedad que está atrás de estas cámaras les interesa saber. Yo doy mi punto de vista. Vane, no sé, coméntanos, por favor. Bueno, es la verdad lamentable, ¿no? Que se ha perpetuado la violencia normalmente. Ahora ya es como para muchos estudiantes también normalizada en las instituciones educativas, y justamente esto trae secuelas porque vamos, o sea, si nosotros somos maltratados en nuestra familia, en nuestro hogar, vamos a desquitarnos también con nuestros compañeros, y ahí pues los más perjudicados justamente, ¿no? Son este tipo de estudiantes que tienen más dificultades que el resto de sus compañeros para aprender, que tal vez son un poco más tímidos porque pues les da muchísimo miedo participar, hablar con los compañeritos. Entonces, justamente, si nosotros como padres de familia queremos que se hagan estos procesos de inclusión, que es lo que hemos estado viendo hablando, debemos de seguir educando desde casa, ¿no? Con valores. Justamente ahora ya se acerca el inicio del nuevo ciclo escolar, ¿sí? Entonces, a los padres desde casita ya seguir diciéndole a sus hijitos, ¿no? Que seamos muy respetuosos con los compañeros, que el hecho de que un estudiante le cueste más aprender algunos temas no significa pues que sea alguna persona, no sé, suelen utilizar como términos muy peyorativos. Entonces, tratemos de incentivar a que sean más empáticos, a que sean compañeros, a que trabajen en conjunto, a que sean muy respetuosos con los compañeros, ¿sí? Entonces, esto desde casita podemos ir como que un poquito aportando nosotros también para que se dé la educación inclusiva. Recordemos que los valores vienen desde casa, ¿no? Y mucho mejor, los padres son el modelo fundamental en los niños, en sus hijos, para fomentar ese respeto mutuo hacia las otras personas, a sus compañeros. Estamos próximos a entrar a clases, ¿no? Sí. Y uno de los temores de muchos padres son en que ojalá mi hijo no le haga bullying, ojalá mi hijo tenga amiguitos, ojalá mi hijo le respeten. Y no solo entre compañeros, porque también se ha visto que también existe el maltrato verbal, ¿ya? Tanto de profesores, tanto de sus compañeros, y no pueden ser físicos, pero también a veces lo verbal, las palabras, también les afecta bastante en la parte emocional. Entonces, sí, tratar de inculcar valores positivos, sí, de respeto, de amor, de cuidado hacia el prójimo, ¿no? En nuestros hijos, en los pequeñitos desde casa, ¿no? Claro, vamos a tratar este tema. Sí, vamos a tratar este tema. El bullying, vamos a tratarlo en otro podcast. No sabemos quién será el invitado, pues, pero todos estos temas que los tratamos acá, esperamos que a nuestra comunidad, a todos nuestros seguidores, tanto en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, pues nos sigan acompañando. Que sus preguntas nos van a servir para poder desarrollar acá estos conversatorios que a la final les sirve a ustedes. Les sirve a ustedes como sociedad, les sirve como padres de familia, como compañeros psicólogos, colegas, y frente a eso, pues, no se olviden de suscribirse en nuestro canal, no se olviden de darle like a los videos y de hacer comentarios, de dejar sus comentarios, que si desean que tratemos el tema que a ustedes les guste, pues aquí lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí, listo. Justamente antes de culminar, Vane, nos comentaste al principio que vienes en representación de la Fundación Psicocausal, ¿verdad? Entonces, sí. Coméntame a la gente cómo te pueden contactar, en dónde se encuentran ubicados, para que la gente te conozca. Bueno, justamente, vengo como representante de la Fundación Psicocausal. Estamos ubicados al sur de Quito, sí.
frente a la Parada Santo Tomás. Nosotros somos una fundación de psicología integral, justamente pensada para la ayuda social. Trabajamos en equipos multidisciplinarios, tenemos psicólogos educativos, tenemos psicólogos clínicos, psicólogos generales, infantiles, y pues nos encargamos básicamente de lo que justo estábamos hablando, ¿no? La evaluación psicopedagógica, que es importantísima, el hecho de las intervenciones también, en cualquier tipo de dificultad de aprendizaje y trastornos en sí en general. Entonces estamos dispuestos a ayudar si cualquier persona pues desee como que contactarnos. Tenemos las redes sociales en TikTok, en Instagram y Facebook. Ya están como Fundación Psicocausal. Fundación. Con todo les vamos a dejar el link, les vamos a dejar ahí los números para que les puedan contactar. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos. Chao, bye.